Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a hacer honor al escaso tiempo que tenemos. Por lo tanto, voy a hacer una breve introducción al panel. Durante todas las charlas que precedieron, se han identificado temas y desafíos en común, entre los que se encuentra la necesidad de un marco normativo, la necesidad de cooperación sector público-privado, la necesidad de cooperación internacional. Y un poco ante todo este cúmulo de desafíos, el objeto de este panel fue convocar a dos representantes del Ministerio Público Fiscal que trabajan en fiscalías especializadas para que nos cuenten qué es lo que hace la justicia frente a un ataque a infraestructuras críticas. Para esto nos acompañan la doctora Daniela Dupuy. En honor a la brevedad también voy a resumir el extenso currículum que tienen ambos. Daniela es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es fiscal a cargo del equipo de delitos informáticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene un máster en Law de la Universidad de Palermo y la Yale Law School. Es directora del programa de capacitación de cibercrimen de Unidos por la Justicia, capacitadora técnica de litigación oral en Estados Unidos y Chile, docente de la Universidad de Palermo, del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires y del Instituto Nacional de Policía Metropolitana. Lo voy a introducir también al doctor Horacio Solín, ya que no hay posibilidad de que los confundan a uno con otros, así después les damos todo el tiempo que tiene el panel para que ellos nos cuenten sus experiencias. Horacio es abogado, egresado de la Universidad Católica Argentina, con posgrado en Derecho Penal de la Universidad de Palermo. Tiene 25 años de trayectoria en el Servicio de Justicia argentino. Ocupa desde fines del 2015 como jefe de la Unidad Fiscal Especializada de Ciberdelincuencia, UFESI, y representa al organismo en foros nacionales e internacionales y es punto de contacto del Ministerio Público en la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional y punto de contacto nacional en la G8 24/7 Network of High Tech Crime. Los dejo en compañía de dos excelentes profesionales. Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar hoy con todos ustedes. Gracias a los organizadores por haberme invitado. En principio me gustaría compartir con ustedes un brevísimo, si es que lo puedo, un breve, muy breve video. Lo podemos... A ver. ¿Quién le puede dar...? Cliquealo una vez y después abajo. ¿No? Bueno, para la próxima será entonces. Bueno, creo que todos claramente testigos de una evolución vertiginosa de las técnicas de comunicación y de las técnicas informáticas. Esto claramente y paralelamente se vio, hemos advertido un gran crecimiento de amenazas en la red, es decir, los ataques, la vulnerabilidad a la integridad de los datos y a los sistemas informáticos, hoy es un fenómeno que claramente ha venido para quedarse. La actividad de grupos de hackers como Anonymous, los malwares y virus como Melissa, Loverletter, etcétera, realmente nos confirman que nadie, ni persona, ni empresa, ni Estado, ni país está exento de ser víctima o de sufrir un ataque de estas características, un ataque informático. Según el reporte de seguridad cibernética de las infraestructuras críticas de las Américas, que fue elaborado por la OEA, la mayoría de instituciones gubernamentales de América Latina han sido víctimas
y se han encontrado con una manipulación o un intento, al menos, de manipulación de sus equipos informáticos. Esto claramente ha producido la necesidad que los gobiernos y las empresas incluyeran en sus agendas ciertas y determinadas estrategias y políticas para garantizar la seguridad de sus estructuras críticas. Claramente, yo entiendo que la proliferación de estos ataques se puede explicar en base a ciertos beneficios que reporta la tecnología. Tanto la experiencia y la misma tecnología implica bajos costos. De hecho, acceder a las herramientas e instrucciones es muy sencillo porque se puede hacer directamente desde la red o en la red. El gran impacto que esto puede tener y el alcance que ello puede tener en cuanto a una misma maniobra. ¿Por qué? Porque puede cumplir con una multiplicidad de propósitos y causar diferentes o distintas consecuencias. Y la no menos importante, por más que sea última, es el anonimato de los autores, la dificultad en individualizar a los autores cuando estamos hablando de ataques cibernéticos. Pero ¿cuál es el aporte que nosotros desde la justicia podemos llevar a cabo? Desde el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en noviembre del año 2012, se creó la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos. Fue la primera fiscalía en el país de cibercrimen. Y actuamos en el ámbito de la capital federal y concretamente nuestra competencia es en delitos informáticos propiamente dichos, como puede ser el ataque, el daño informático o los ataques de denegación de servicios. Y también los delitos que por su complejidad en su investigación o bien por la dificultad en individualizar a los autores siempre que se cometan a través de Internet, requieran de un abordaje especializado como puede ser la pornografía infantil, el grooming y otros. Lógicamente deberíamos hacer una diferencia, que ya se estuvo hablando aquí acerca de los ataques dirigidos contra los estados, pero yo quisiera hacer referencia concretamente a los casos que llegan a la Fiscalía, es decir, conductas que atentan claramente contra la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos que hoy están previstas en nuestra legislación argentina. Las técnicas para unos y otros básicamente son las mismas. Encontramos los troyanos, los gusanos, los virus. ¿Cómo enfrenta los países estas amenazas? Y aquí sí me quiero detener en una circunstancia que para nosotros es sumamente importante. La Convención de Budapest, seguramente habrán escuchado ayer también hablar de esta convención, es básicamente la que impulsó la lucha contra el cibercrimen. Se ha nucleado allá por el año 2001 a un grupo de países que en ese momento eran los países más desarrollados, pero creyeron justamente por el carácter de transnacionalidad que tienen este tipo de conflictos, creyeron fundamental ejercer o adoptar una política penal en común. Hoy son muchísimos más los países que integran el Consejo de Europa, la Convención de Budapest, y claramente la Convención de Budapest en el artículo 4 y 5 regula los ataques a la integridad de los datos y sistemas de transnacionalidad y a los sistemas informáticos, pero lo cierto es que una de las características fundamentales o de las obligaciones que nos impone o que les impone a los países que forman parte de ella es adaptar sus normas de fondo y adaptar sus normas procesales, entre otras cuestiones. Si bien es cierto
que la República Argentina, a través de la Ley 26.388, ha adaptado las normas de fondo y exactamente, expresamente en el artículo 183 y en tantos otros, hablan sobre el atentado contra los datos y los documentos y sistemas informáticos. Lo cierto es que para nosotros, los operadores del sistema, debemos decir que lamentablemente la Argentina aún no es parte de la Convención de Budapest, amén de que ha sido ya invitada. Esto básicamente nos trae una serie de inconvenientes a la hora de investigar, porque cuando uno es parte de la Convención de Budapest y tratándose justamente de la transnacionalidad de los delitos, que puede ocurrir que un delito se cometa en un país, los efectos los produzca en otro y los servidores estén en otros, necesitamos fundamentalmente la cooperación internacional, el intercambio de colaboración entre los países. Por eso, de alguna manera, insto a quienes realmente tienen la posibilidad de que Argentina sea parte de la Convención de Budapest de una buena vez. Esto realmente sería muy, pero muy bueno para nuestro país si tomamos conciencia de lo que hoy implica el cibercrimen. ¿Cómo investigamos este tipo de casos? Muy cortito, lógicamente, porque esto requiere una especialidad y una, digamos, una atención de acuerdo a cada caso en particular. Primero recibimos la denuncia, generalmente cuando son empresas, de los representantes de la empresa o de los directivos de las empresas que vienen muy preocupados porque se ha efectuado un ataque a la integridad de sus datos o se han borrado datos sumamente importantes para las empresas. Básicamente, los datos que nos dan los representantes de las empresas para nosotros son de vital importancia porque tenemos que, desde un primer momento, saber cuál es el hecho que realmente se cometió, cuál fue el bien jurídico protegido que se atacó y que se encuentra en riesgo y cuál es el tipo penal que tenemos que subsumir dicha conducta para poder efectuar esta investigación. ¿Y por qué digo esto? Porque esto pudo haberse producido a través de un virus informático, que pudo haberse introducido por un soporte externo, como puede ser un pendrive, o bien a través de internet, es decir, por email simplemente, o puede ser a través de un malware o de un código malicioso, que esto claro que excede mucho más la capacidad informática de un virus, como puede ser un troyano. Y si realmente se puede detectar o individualizar que fue efectuado a través de un spyware, bueno, que es un programa espía para captar los datos, bueno, ahí para nosotros es sumamente importante conocerlo, porque entonces el bien jurídico protegido que está en riesgo ya no sería eventualmente la propiedad como en el daño, sino sería la violación de secretos o un bien jurídico que atenta contra la privacidad de las personas. En segundo lugar, seguramente las empresas tendrán ubicados servidores en diferentes lugares y analizar por los especialistas y a conciencia los servidores es fundamental para saber desde dónde provino el ataque, si desde el mismo lugar físico quizás o es un ataque a distancia. Entonces, conocer y analizar los logs de conexión que se solicitan previamente a las empresas proveedoras de servicio como para especificar concretamente desde dónde viene este ataque. Y aquí viene una parte que es sumamente importante en el ámbito de nuestras investigaciones, que es la necesidad concreta de asegurar la evidencia digital en forma inmediata. ¿Por qué es volátil? Porque es volátil y porque además de que naturalmente la evidencia digital es volátil, existe un peligro de eliminación quizás por parte del sospechoso. Esto requiere tecnicismo, esto requiere capacitación, requiere entrenamiento no solo de los operadores del sistema, fiscales, jueces y defensores eventualmente, porque todo esto va dirigido luego a un juicio oral donde vamos a estar discutiendo todas y cada una de estas cuestiones y vamos a estar poniendo este conocimiento frente a un juez, quien también va a tener que estar capacitado para poder decidir acerca del hecho que la Fiscalía le trae.
No es menos importante, diría en un mismo grado de importancia, los técnicos, los informáticos que trabajan junto a la Fiscalía, en nuestro caso especializada en delitos informáticos. Me refiero en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires al Cuerpo de Investigaciones Judiciales, que es como si fuera nuestra policía judicial, que está dotada no solamente de herramientas muy modernas y de última generación, sino también de profesionales muy entrenados y muy capacitados para estos. Ellos nos aportan lo que diríamos la otra pata del trabajo en el ámbito de nuestra Fiscalía. Ellos ponen lo técnico, nosotros ponemos lo jurídico y de esta manera se puede realmente armar un producto muy importante, muy interesante y un caso realmente sólido para luego poder llevarlo a juicio. Estos casos claramente a los operadores del sistema, si hay aquí jueces o fiscales, saben perfectamente que nos han cambiado la lógica de la investigación, no distan mucho de las investigaciones de los delitos tradicionales a las que muchos de nosotros estamos acostumbrados a investigar. Esto realmente es diferente y requiere un desafío muy importante y capacitación de todos los operadores. Decirles por último que ofrecerles más que nada y hacerles saber acerca de este espacio que existe en la Ciudad de Buenos Aires para que todas las empresas puedan canalizar sus denuncias. Porque realmente tengo una duda acerca de por qué, con la cantidad de ataques informáticos que existen, sobre todo que afectan a muchas empresas, el 85% de los casos que manejamos en la Fiscalía Especializada son de pornografía infantil, de grooming, de amenazas, pero son pocos en realidad los que vienen a denunciar los casos de, digamos, de daño informático o de acceso ilegítimo. No sé si es por una cuestión de política empresarial, si porque hay empresas que quizás no quieren dar a conocer ciertos puntos de vulnerabilidad en sus sistemas de seguridad o porque sinceramente no confían en la justicia. Puedo responder y hacer frente solamente al último, que es que hay equipo, ¿sí? Hay gente especializada para afrontar y para llevar adelante este tipo de investigaciones. Así que los esperamos. Gracias. Gracias, Daniela. Bien, Horacio, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco mucho a Arpel y a Brian, que está aquí por la invitación. Para mí es un placer estar acá conversando con ustedes. Un poco la idea es continuar con lo que dejó Daniela, hablando desde el trabajo de otra fiscalía que también trabaja en Buenos Aires, pero con una visión más de país y más pensando también no solamente en el sector privado, sino en el sector público federal, fundamentalmente. Bueno, yo, como bien dice aquí, yo soy el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. Trabaja un poco lo mismo que nos planteaba Daniela, el ámbito de competencia similar en aquellos delitos cometidos contra sistemas informáticos y dentro de lo que es nuestro país, los delitos contra sistemas informáticos son, por un lado, los ingresos no autorizados a sistemas informáticos o excediendo la autorización, los daños a los sistemas informáticos, la alteración de los datos, el borrado de datos de los sistemas informáticos, la introducción de programas en los sistemas informáticos destinados a causar daño, la interrupción de determinadas comunicaciones, y esto va desde el ingreso al Facebook de mi exnovia para ver en qué anda, hasta el borrado de la base de datos de Atucha. Dentro de ese universo están los ataques informáticos que nosotros trabajamos. También, como decía Daniela, como medio comisivo para cometer delitos tradicionales, y también intervenimos en aquellos casos en los cuales, si bien el hecho no fue cometido por ningún medio informático, ni fue dirigido contra un sistema informático, es necesario utilizar entornos digitales para, por ejemplo, localizar un fugitivo o para asegurar la prueba de algún homicidio. Nuestro ámbito
competencia territorial de aplicación es en todo el territorio argentino los delitos federales, y los delitos federales son más allá de algunos establecidos por ley, como el tráfico de drogas con algunas excepciones, la trata de personas, algunos casos de lavado de dinero, también aquellos casos que no estando dentro de este universo tienden a afectar a las instituciones del Estado o a la soberanía del Estado. Y en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, los delitos criminales que no han sido traspasados a la competencia de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los homicidios o los robos, o algunos ataques contra la integridad sexual. Esos son nuestros ámbitos material y territorial de competencia. ¿Sobre qué estamos trabajando fundamentalmente y qué tiene que ver con este ámbito en el que fuimos convocados? Por un lado, dentro de lo que es maniobras de crimen organizado, nosotros lo que estamos detectando es cada vez más, con mayor intensidad, el uso de datos personales para cometer fraudes, y esos datos personales a veces son entregados por las víctimas sin darse cuenta, y a veces son sustraídos de las bases de datos de las empresas que deberían guardarlos. A veces esos datos también son sustraídos de las bases de datos de los organismos públicos que deben guardarlos. No solamente el fraude, la utilización de esos datos, y fundamentalmente lo que tiene que ver con el fraude bancario y el fraude con tarjeta de crédito, que es lo que más estamos viendo que crece anualmente. Nos interesa trabajar sobre las organizaciones que cometen los fraudes, pero también estamos trabajando fuertemente sobre las organizaciones que obtienen esos datos y que comercian esos datos. Por otro lado, también nos preocupa mucho lo que tiene que ver con la Administración Pública Nacional y fundamentalmente los organismos federales, los ataques a los sistemas informáticos, desde cuestiones sencillas de resolver, desde el punto de vista de las infraestructuras como un defacement, hasta cuestiones más graves, ataques de negación de servicio, sustracciones de los datos o alteraciones de las bases de datos, y después lo que tiene que ver con el bienestar de la población general, lo que pueden ser ataques a los sistemas informáticos que afecten infraestructuras críticas, que afecten, en definitiva, en mediano o en corto plazo a la población: luz, gas, electricidad, sistema financiero, todos aquellos supuestos en los cuales el Código Penal presta especial atención para considerar esas conductas más graves que el borrado de un sistema de datos de un sistema informático privado, digamos. Lo que notamos es lo que ven en la lámina, y es un poco lo mismo que nos dice Daniela. El nivel de denuncia de estos casos es de 0 a muy por debajo, muy por encima, muy poco por arriba de 0. Tal vez sea por desconfianza en la justicia, tal vez sea por desconocimiento, tal vez sea por falta de protocolos internos, pero tenemos pocos casos sobre esto, y nosotros estamos no solamente dedicados por ley a recibirlos, sino ávidos de recibir estos casos. Notamos también que hay muy poca comunicación entre los sectores público y privado, no solamente por el sector privado que administra sus propios recursos, sino por el sector privado que puede llegar a estar administrando algún servicio público que al Estado le interesa proteger. Las empresas que tal vez manejan el gas o la luz y que son empresas privadas y que sin embargo tienen un activo muy importante que cuidar. Notamos también que hay muy poca comunicación al ciudadano acerca de los riesgos que tiene. Situaciones como la del ransomware, por ejemplo, que vemos cada vez con mayor asiduidad cómo van creciendo, y vemos con sorpresa la escasa cantidad de casos que nos ingresan al sistema de justicia, y la poca o nula, o el poco o nulo conocimiento acerca de qué es lo que hay que hacer desde un organismo público o de una empresa privada cuando yo tengo una máquina infectada por ransomware, más allá de desenchufarla. Pago el rescate, no pago el rescate, hago la denuncia, tengo logs, no tengo logs, guardé algo de todo esto. Nos encontramos cada vez más con que no hay primero ni una actividad proactiva para denunciar estos casos, sino tampoco hay una determinada forma de resguardar la información que eventualmente puede llegar a servir para que nosotros podamos investigar.
Y lo que proponemos son algunos ensayos de respuesta para empezar a transitar el camino que nos permita empezar a actuar. Estamos trabajando y los invitamos a los sectores que representan a trabajar en fundamentalmente protocolos para saber cuáles son los casos que ustedes podrían denunciar y ante qué organismo. Tal vez el caso sea de la Fiscalía o del equipo de Daniela, o tal vez sea de nuestro equipo, o tal vez sea de algún otro equipo distribuido alrededor del país. ¿Cómo podemos intercambiar la información para que la denuncia sea rápida? Nosotros no necesitamos que vengan a declarar, tal vez el ataque lo están recibiendo de noche, entonces tratar de implementar un sistema de entrega electrónica de la información y que nosotros les emitamos un ticket y a partir de ahí podamos empezar a trabajar. ¿Cuáles son los registros que necesitaríamos que sus organismos conserven para nosotros poder empezar a investigar, y cuáles son los casos a partir de los cuales nosotros podríamos empezar a investigar fuertemente? Proponemos juntar el sector público y el sector privado para poder intercambiar información que sea útil y empezar a pensar de qué forma podemos empezar a intercambiarnos información y a partir de ahí empezar a tomar medidas. Poco me sirve a mí tener un listado de direcciones IP que pueden estar comprometidas en una botnet que me llega a través de un CERT o de un CECIRT o de un organismo nacional o internacional, si cuando yo voy a la prestataria me dice gracias y no toma ninguna medida acerca de las IPs que tiene comprometidas con sus clientes. Me parece que ese tipo de cosas que a veces nosotros servimos de pasamanos de información, necesitamos de alguna forma que empiecen a tomar alguna medida efectiva para poder generar un entorno más seguro. Y finalmente, pensar también en comunicación coordinada hacia el ciudadano. Vemos de alguna manera que hay muchas iniciativas de comunicar determinados riesgos informáticos, de determinados, por ejemplo, para quienes usan sistemas de banca electrónica o para quienes se tienen que cuidar de determinados riesgos informáticos, pero eso no llega a la población en general. Más allá de que vemos una enorme cantidad de esfuerzo desde el sector público, desde el sector privado, por ejemplo, para alertar a la población acerca de determinados mails que pueden llegar, que pueden servir para que alguien entregue sus datos involuntariamente, o determinados archivos que contienen virus que pueden llegar a afectar los sistemas informáticos de los particulares y tomar información. La gente le sigue pasando esto. La gente sigue observando que le hicieron compras con su tarjeta de crédito y no sabe de dónde obtuvieron sus datos. La gente sigue observando en sus extractos transacciones bancarias que no hicieron, y cuando les preguntaron y cuando les preguntamos, ¿usás Wi-Fi libre? ¿Recibiste algún correo extraño? ¿Tenés el antivirus actualizado? Nos dicen, sí, tengo el antivirus actualizado, sí, todos los martes me fijo si Windows tiene actualizaciones nuevas, sí, pago un antivirus todos los meses, no recibí ningún virus extraño. Y sin embargo, cuando estaba navegando en la página de mi banco, tuvo un pop-up y me empezó a pedir un montón de información. Entonces, algo está pasando y lo que nosotros queremos es, primero, investigarlo y tratar de ver si podemos llegar a una solución. Lo mismo que les transmitió Daniela, si tienen casos, estamos ávidos de recibirlos. Estamos para eso y es un poco parte de nuestra misión, es el aporte que podemos hacer desde el sistema de administración de justicia para colaborar a tener un entorno de Internet más seguro que genere confianza. Creo que lo que nos inspira es pensar que si la gente confía más en Internet, va a usar más Internet e Internet se va a desarrollar más, que es un poco la idea que tenemos todos. Les dejo aquí los datos de contacto por si alguien quiere comunicarse con nosotros y les agradezco mucho por su tiempo.
Bueno, antes que nada, agradecer la presencia de Daniela y Horacio, felicitarlos por excelente uso del tiempo para sus presentaciones. Daniela está con un compromiso que tiene que huir, pero lugar para 1 o 2 preguntas antes del coffee tenemos, así que allá hay alguien que saluda. ¿Te vas o preguntas? Ok. ¿Me abrís acá, por favor? En realidad me habían pedido si podíamos suspender las preguntas, dado que llegué tarde. Le pedimos, por favor, si la pregunta puede ser breve, si es estrictamente necesaria, y la respuesta, aunque es ingrato el rol que me toca, si la respuesta puede ser breve también. Si no, iniciamos el camino al receso. Sí, es breve y es necesaria, si no, no lo haría. Mi pregunta es, mencionaron ambos, o no ambos, pero hablaron de cierta manera de la Convención de Budapest, se mencionó ayer, y quiero preguntarle a los dos cuál es su opinión sobre el artículo 6, que criminaliza la intención, es decir, la distribución, puesta a disposición, transmisión, etcétera, de programas con la intención de causar un delito, algo que es distinto de aquello con lo que vienen trabajando hasta ahora. Sí, creo que alguna vez lo hablamos esto, Iván, así que lo hago un poco público. En principio, a mí lo que me parece es que siempre, aquí puede haber un montón de herramientas de software que pueda ser utilizado con buenos fines o con malos fines, como hay un montón de herramientas libres para ser usadas, que pueden ser usadas bien o usadas mal, desde WhatsApp hasta un auto. Entonces, siempre desde el derecho penal, más allá de la letra de la Convención de Budapest, lo que nosotros vamos a tener que ver es si primero que Budapest, por ejemplo, permite contemplar como delito la fabricación de programas. En Argentina eso no está previsto. Sí la introducción de programas destinados a causar daños. Entonces, tendríamos que estar pensando específicamente en una herramienta cuyo único cometido sea causar daño y no que pueda tener más de un sentido, salvo que nosotros podamos advertir una intención. Siempre aquel problema es probar la intención de la persona y no va a ser exclusivamente por la herramienta, salvo que estemos hablando, por ejemplo, de un ransomware. Que puede estar destinado inequívocamente a causar daños, pero tal vez pueda haber alguna otra herramienta que pueda estar destinada a otra cosa. Me parece que ahí no es la criminalización de la intención, sino la prueba de la intención lo que puede llegar a tener que ser analizada. Y para eso fundamentalmente lo que tenemos que tener es capacitación de los operadores para saber de qué estamos hablando e información hacia los operadores acerca de cuáles pueden ser las finalidades de los programas. Me parece que aquí, y esto es una cosa que hablábamos hace un año, antes del Ecoparty del año pasado, tenemos que tender un puente, y estos eventos sirven para tender puentes entre la comunidad técnica y la comunidad jurídica. Nosotros dejar de hablar en latín, la comunidad técnica empezar a dejar de hablar en binario y ponernos de acuerdo en determinados temas para poder tener un lenguaje común y nosotros entenderlos a ustedes entenderlos a nosotros. Una última pregunta. Raúl. Sí, Horacio, ¿vos podés decirnos cómo está funcionando la red del G7 con casos concretos y qué le sumaría el sistema de cooperación de la Convención de Budapest al sistema de cooperación del G7, más allá de la extradición, ¿no? La red del G7 está funcionando muy bien. Tenemos alrededor de 40 casos en lo que fue del año, que involucraron aproximadamente 140 cuentas entre correo, webs y redes sociales. Por lo que yo no conozco cómo funciona la red 24/7 de Budapest, lo que sí sé es que los puntos de contacto de la red 24/7 de Budapest y los puntos de contacto del G7 son los mismos, en definitiva. Y a veces se utiliza el sistema que más beneficia. El sistema de la red G7 lo que tiene fundamentalmente es una agilidad que yo no he visto en otras redes de cooperación internacional y es muy bueno.
hemos podido trabajar incluso en pedidos que nos han venido de afuera, de preservaciones de contenidos, por ejemplo, de información de IPs, filtrar la información sabiendo que estaban en botnets, por ejemplo, e informar eso a los investigadores. Creo que la introducción, montar la red G7 con la red de Budapest, una vez que estemos, lo que va a permitir es trabajar con la extradición y aparte con el adelanto de las medidas de prueba que tenemos que hacer en otros países. Ahora, el problema que tenemos que empezar a pensar es de qué forma vamos a empezar a transmitir esos requerimientos de una forma más ágil de la que está prevista hasta ahora. Porque si nosotros seguimos trabajando con la idea de buscar un traductor, traducir, enviar, perdemos un tiempo que no tenemos a veces. Por eso la red G7 tiene esa ventaja comparativa de poder preservar esa información mientras terminamos con todos esos trámites que me parece que tenemos que empezar a simplificar de alguna manera. No sé si eso responde, Raúl. Muy bien. Muchas gracias a los expositores y a ustedes por estar acá. Gracias.